El grupo de las Sin Sombrero fue un grupo de mujeres artistas importantísimas en la historia de la literatura reciente española, muy olvidadas. Y además, muchas de ellas fueron miembros de la generación del 27. Que todo el mundo conocemos a los miembros de la generación del 27. Alberti, García Lorca, Alexandre, Guillén, Luis Cernuda, Damaso Alonso, Pedro Salinas, entre otros muchos literatos importantísimos en la literatura española reciente. Las mujeres del grupo de las Sin Sombrero fueron tan importantes y totalmente olvidadas. Rosa Chacel, que fue miembro de las Sin Sombrero y de la generación del 27, totalmente olvidada. Una mujer que se marchó al exilio después de la guerra civil, que volvió a España tras la dictadura y bueno, que dejó un legado importantísimo en la literatura reciente de España. Ernestina de Champurcín, Maruja Mayo, figuras tan desconocidas. María Zambrano, una mujer tan importante dentro del ámbito filosófico. Por cierto, cogió las ideas de Ortega y Gasset, uno de los filósofos y ensayistas más importantes del primer tercio del siglo XX, junto a Unamuno y a Santayana. Santayana, uno de los filósofos españoles no tan conocidos, pero muy importantes, no solo en la filosofía española, sino en la universal. Y luego en los libros, el grupo de las Sin Sombrero, aparecen cuatro mujeres y estoy siendo muy generoso, muy generoso. Y esto lo digo porque no debemos de olvidar la cultura, ni de hombres, ni y sobre todo de las mujeres. Porque olvidar la cultura es no conocer un cacho muy importante, es decir, una parte importante de la historia de España en el ámbito cultural que tan buenos momentos puede dar a cualquier ciudadano. El grupo de las Sin Sombrero es el nombre por el que son conocidas un grupo de mujeres artistas que nacieron entre 1898 y 1914, que recibieron el nombre por el gesto de quitarse el sombrero en público que protagonizaron Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en La Puerta del Sol. Y además, este grupo de las Sin Sombrero coincidió con sus homólogos masculinos de la generación del 27. Un grupo además importantísimo en el ámbito de la literatura española del siglo XX. Mujeres que destacaron en el grupo de las Sin Sombrero. Remedios Varo. Fue pintora, escritora y artista gráfica española. Perteneció al surrealismo. Maruja Mayo. Fue pintora española. Y perteneció a la generación del 27. Rosario de Velasco. Fue pintora española, próxima a la nueva objetividad alemana, que rechazaba el expresionismo. Margarita Gil Roesset fue escultora, ilustradora y poeta española, también miembro de la generación del 27. María Zambrano, filósofa, ensayista e intelectual española. Su extensa obra entre el compromiso cívico y el pensamiento poético no fue reconocida hasta el último cuarto del siglo XX tras su exilio. Es decir, una figura tan importante en el ámbito filosófico y poco conocida, pero como Margarita Gil Roset, Rosario de Velasco, Maruja Mayo, Remedios Varo, mujeres que fueron tan importantes que dejaron un legado en la literatura, en el arte, en la filosofía, que pertenecieron a la generación del 27, que han sido totalmente olvidadas y que han luchado por esa igualdad de ambos sexos y también por la bandera, como se dice, del feminismo, esa igualdad y por que hubiese más mujeres en el mundo de la cultura. O sea, y yo lo voy a repetir, es algo muy importante que haya de ambos sexos. Y ojalá, pues, en un futuro se vaya normalizando esta situación. María Teresa de León fue escritora española que perteneció a la generación del 27, fue, bueno, la mujer de Rafael Alberti y figura femenina tan importante y desconocida en el mundo de la literatura y sobre todo en la generación del 27. Josefina de la Torre, poeta española vinculada a la generación del 27 y a la corriente vanguardista hispánica de la primera mitad del siglo XX, tan olvidada como la gran mayoría e importantísima en la cultura española. Rosa Chacel fue escritora española vinculada a la generación del 27 y se tuvo que exiliar tras la guerra civil, la dictadura franquista y volvió cuando España comenzó la transición democrática. Rosa Chacel.
Ernestina de Champourzin, poeta española que perteneció también a la generación del 27 y muy olvidada. Margarita Manso, pintora española, también miembro de la generación del 27. Deli Tejero, pintora e ilustradora española que perteneció a la Edad de Plata de las letras y las ciencias españolas. Todas ellas tan importantes que dejaron un legado muy importante, e impresionante en la cultura y muy olvidadas. Porque al final aparecen cuatro mujeres en los libros y es una pena. Y se habla al final de siempre, pues eso, de los principales autores masculinos tal. Ellas dejaron un legado muy importante y tienen, como digo yo, el mismo respeto y la misma representación que cualquiera de la generación del 27, porque además que coincidieron, y es que incluso los mismos miembros de la generación del 27 es que lo pidieron, pero ¿qué es lo que sucede en las sociedades occidentales? Bueno, pues dejo directamente bueno, dejo directamente la pregunta, porque es muy sencilla de responder. Y continúo hablando de más mujeres dentro de las sin sombrero. Concha Méndez, escritora española que perteneció a la generación del 27 y es que además fue esposa de Manuel Altolaguirre. Altolaguirre, miembro de la generación del 27. Bueno, pues su mujer, olvidada. Ángeles Santos, pintora y artista gráfica española que perteneció también a la generación del 27, muy desconocida. Se inició en el surrealismo y el expresionismo y evolucionó hacia el posimpresionismo, con temas de paisajes e interiores. Concha de Albornoz, intelectual feminista española, que se exilió tras la guerra civil, y Luisa Carnés, periodista y escritora española. Todas ellas tan importantes en el mundo de la literatura, del periodismo, del arte y, y por la lucha de la igualdad dentro del ámbito del feminismo, muy olvidadas y directamente, si hablas de algún nombre, te puede salir a lo mejor el de Rosa Chacel, se ha conocido, o el de Gloria Fuertes, pero claro, Gloria Fuertes. Yo he puesto este ejemplo, no tiene nada que ver porque es de la generación de los 50, al igual que Carmen Laforet, o incluso Ana María Matute, o Ana María Mois, y todos conocemos al hermano de Terence Mois, que mm, dejaron un legado importante, que fueron miembros, además es que de la generación del 27, una de las más importantes, que es que dentro de unos años, dentro de 3 años, se van a cumplir 100 años de esta generación tan importante para la cultura española. Y encima la Edad de Plata, después del Siglo de Oro, claro, de la época bueno, de Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Y claro, hay que recordar que sin la cultura y sin la importancia del arte, me da igual en el ámbito que sea, porque es muy importante en todo, ¿cómo puede ser que no se puedan nombrar a mujeres tan importantes que crearon ellas mismas un grupo para dejar huella en la literatura y para que el lector o en el ámbito del arte, como algunas que fueron pintoras, pues podamos verlos cualquier ciudadano y poder disfrutar de esa cultura que hace que, pues, a veces te despejes de la realidad con todos los problemas que hay y ellas lo intentaron para impresionar al lector, al que ve cuadros, es decir, a cualquier ciudadano, para dar un poco de diversión y ser más amable ellas mismas eh, y bueno, de forma además divertida a cualquier persona, porque la cultura, lo voy a repetir, es algo de lo que no debemos nunca de olvidar. Y más o menos bueno, estaría bien que apareciesen y que se hablasen algo más de ellas, porque fueron tan importantes como sus homólogos masculinos de la generación del 27. Y con ello finalizo. Si os ha gustado esta definición del grupo, de las principales mujeres que pertenecieron a este grupo, de las llamadas sin sombrero, y lo que hicieron al final muchos de los hombres, de juntarlas, unirlas a la generación del 27 para dejar huella,
y quedar plasmadas en la historia y ya no solo en la historia, en la cultura. Así que tengo que la visto y si os ha gustado, pues darle a like, suscribiros y poner comentarios. Os mando saludos. Adiós.